Buen día, mi nombre es Francis Desiree Pulido Colmenares y hoy vamos a hacer un resumen de las clases que hemos visto con el profesor Jesús en tributación. Cuando hablamos de tributación, hacemos relevancia a una materia que es muy importante para nosotros los gerentes. ¿Por qué? Porque si no sabemos los conceptos, las normas y las obligaciones que debemos cumplir, que debemos realizar, podemos llegar a ser sancionados. Es por eso que es tan importante que sepamos qué obligaciones, qué responsabilidades tenemos y cómo y de qué manera, para hacerla de la manera correcta, lo debemos hacer. Hoy vamos a hablar de dos temas de tributación muy importantes, como lo son fenómeno inflacionario y clasificación de rubros contables. Cuando hablamos del fenómeno inflacionario, tenemos que hacer relevancia a conceptos contables y tributarios que son muy importantes y que ya hemos visto anteriormente, como lo son los estados financieros. Los estados financieros, como conocemos, son los documentos contables que nos permiten saber la estructura económica de la empresa. Ellos se dividen en cuatro. Encontramos el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de movimiento de cuenta de patrimonio. Ahora, cuando hablamos del estado de situación financiera, hacemos relevancia a aquel estado que nos permite saber cuáles son los activos, los pasivos, el patrimonio y todo lo que está relacionado con la empresa. Cuando hablamos de un estado de resultado, hacemos relevancia a aquel que nos permite saber si podemos llegar a tener una pérdida o una ganancia en la empresa. ¿Por qué? Este mide las operaciones que se hacen dentro de la organización, lo cual nos ayuda a saber si hubo pérdida, si hubo ganancia y qué es lo que está fallando. También encontramos el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo lo que nos va a permitir es saber cuánta liquidez tiene nuestra empresa o nuestra organización o la empresa en la que estamos trabajando. Y también nos va a permitir saber de qué manera se está utilizando el dinero dentro de la empresa. Por último tenemos el estado de movimiento de cuenta de patrimonio. Este estado nos va a permitir saber cómo está distribuido nuestro capital en nuestra empresa o en la organización en la que estamos trabajando. Si está en acciones preferentes, en acciones comunes o entre otras. Entonces, esos cuatro estados son muy importantes para la organización porque nos van a permitir saber toda la estructura financiera en la que nos encontramos y de esa manera poder implantar todas las normas y los reglamentos y las obligaciones que demanda lo tributario. Ahora, en nuestra siguiente lámina, tenemos los indicadores. Los indicadores nos van a permitir saber y manipular muchas cosas que vamos a utilizar dentro de la empresa. Ahora, hay tres tipos de indicadores. El primero es el INPC y también es conocido como el IPC. El INPC es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Este es un índice económico que nos permite saber la variabilidad de los precios y los precios de un conjunto de servicios o productos. O sea, él va a estipular mediante un periodo de tiempo, mediante un determinado tiempo, el monto en el que se encuentran los precios o los productos en ese momento. Ahora, este índice nos va a ayudar muchísimo en todo eso, porque va a ser el medio por el cual vamos a llegar o vamos a lograr obtener valores actuales, que más adelante lo vamos a ver. Y bueno, ahorita seguimos. Aquí tenemos también el IPC. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Como la inflación en Venezuela, pues para nadie es un secreto que estamos en una inflación, que todos los días los precios aumentan, todo cambia, un día cuesta una cosa, al otro día otra. Es totalmente diferente por regiones. No es la misma inflación que tenemos aquí en San Cristóbal a la inflación que tenemos en Caracas. Es por eso que se decidió colocar como un índice específico para Caracas, el cual es el IPC, que es para la zona metropolitana de Caracas. Y el INPC es el Índice Nacional de Precios del Consumidor, es como más general para todos. ¿Qué hace este índice? Este índice, primero que todo, es emitido por el Banco Central de Venezuela. Él es el que como lo estipula, por así decirlo. ¿Y cómo lo estipula? Mediante la cesta básica. ¿Qué es la cesta básica? Muchos piensan que solamente son los alimentos, la harina, el azúcar, como el mercado que siempre se hace, el mercado que siempre utiliza la población. Pero no solamente enfrasca eso, también enfrasca la vestimenta de la persona, los servicios que utilice, como el agua, la luz, el transporte. Eso se hace en promedio de la cesta básica y mediante se va a sacar o se va a emitir, mediante el Banco Central de Venezuela, el INPC. Ahora, si en tal caso el Banco Central de Venezuela no llega a emitir, porque se debe estar haciendo constantemente, no llega a emitir un nuevo INPC,
pues se utiliza el último que se emitió. Por lo general, ahorita estamos utilizando el del 2007. Es muy importante que tengamos en consideración los documentos en donde nos metamos, porque pues él se debe actualizar cada 10 años. En el 2017 cada 10 años. En el 2017 se tenía que actualizar, pero el Banco Central de Venezuela no lo colocó, es por eso que aún trabajamos con el 2007. Al momento de ser actualizado, pues se vuelve a colocar, se empieza a utilizar el nuevo. También tenemos el IPM. El IPM es Índice de Pobreza Multidimensional. ¿Qué nos hace este? Es como un medidor que nos indica y nos evalúa la situación de la población en el país en donde nos encontremos, evaluando aspectos como salud, educación y pues el estilo de vida de la persona, dónde se encuentra, dónde vive, qué estilo de vida tiene, si tiene carro, si no tiene carro, y de esa manera pues sacar un índice de pobreza multidimensional. Ahora también tenemos la valoración de la moneda. Cuando hablamos de la valoración de la moneda, esta es muy importante. ¿Por qué? Porque está totalmente relacionada con el INPS. La moneda que tenemos actualmente, que es también considerada como la moneda corriente, cuando hablamos de moneda corriente hacemos referencia a la moneda legal, curso legal en el país en donde nos encontremos, son los bolívares soberanos, aunque actualmente se le conocen como bolívares digitales. ¿Por qué? Porque porque actualmente pues las últimas transacciones que se han hecho en el país pues todas son por transferencias o vía virtual. Entonces se conoce como bolívares soberanos y actualmente también le dicen bolívares digitales porque todo es por transacciones. Ahora, como lo dije anteriormente, actualmente estamos en una inflación que llevamos varios años así, donde hace un mes un producto te costaba 3 bolívares, ahora te cuesta 10, hasta más, 15, 20, y pues es una inflación que no para. Ahora también tenemos la valoración de los estados financieros. Cuando hacemos una valoración de los estados financieros, hablamos de las partidas financieras que están en ellos. Existen varios tipos de partidas. Tenemos los históricos y los corrientes. ¿Qué pasa? No es que existen varios tipos de partidas, perdón. Es como que el precio que tenías desde un inicio ahora no va a costar lo mismo, a causa, pues obviamente también de la inflación y pues de todo el tiempo que ha pasado. Entonces, ¿qué hacemos? El histórico lo que nos va a permitir es el precio que tuvo nuestra partida en el inicio cuando la obtuvimos desde un principio, y como ahora es un valor que se puede decir que es absurdo porque no es el mismo valor que costaría en este momento, eso se tiene que revalorizar o se debe cambiar, se debe actualizar el precio. En el momento en el que nosotros actualicemos ese precio, ella se va a considerar corriente. Nuestros estados financieros, cuando tienen partidas corrientes, son aquellas que están actualizadas por que antes tenían un saldo histórico y actualmente ahora van a tener un saldo corriente. Ahora, cuando hablamos de partidas, tenemos que saber y tenemos que hacer mucho énfasis en que tenemos que saber cuáles son aquellas que podemos cambiar y cuáles no. Como sabemos, hay unas que desde un inicio pues tenían un valor y actualmente pues no van a costar lo mismo, como hay otras que no se pueden cambiar. Para esto existen las partidas monetarias y no monetarias. Vamos a explicar cada una. Las partidas monetarias son aquellas que no pierden su valor, que se quedan iguales. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo en una moneda extranjera. Si yo tengo hoy $100, un billete de $100, y me voy de viaje y paseo con el billete y duro 2 años y regreso en 2 años, ese billete va a seguir costando $100. Va a ser el mismo billete de $100 porque él no va a cambiar. Estos son los ejemplos de partidas monetarias. Son aquellos que no cambian su valor sin importar el tiempo determinado que haya pasado y sin importar también la inflación porque no están relacionadas con él, no les afecta la inflación. Puede ser que sea el caso que no puedas comprar lo mismo con esos $100, pero el billete sigue siendo lo mismo. Ahora, las partidas no monetarias son aquellas que sí están influenciadas por la inflación, son aquellas que sí van a cambiar su precio, que puede que aumenten y que que no van a costar exactamente lo mismo. Por ejemplo, si tenemos un carro, lo compramos, un carro último modelo, lo guardé y a los meses lo quiero vender, lo puedo vender por un precio alto o por un precio bajo. Mi precio va a variar.
Entonces esas son las partidas no monetarias. Las partidas monetarias son las que quedan exactamente igual el precio y las partidas no monetarias son las que quedan, las que se actualizan el precio. Ahora, cuando hablamos de estas partidas, ellas se diferencian en nuestro estado financiero. Podemos tenerlas tanto como activos como pasivos. Cuando hablamos de activos, tenemos que hacer referencia a que también tenemos activos monetarios y activos no monetarios. Los activos monetarios los podemos considerar como la caja, que así, entre, no sé, 20 billetes de 20 billetes de 20 bolívares en una semana, en un año, o si yo me voy, cierro la empresa, coloco vacaciones colectivas y regreso y dejo eso en caja, esos 20 billetes de 20 bolívares van a seguir siendo 20 bolívares y van a seguir siendo los 20 billetes de 20 bolívares. No me van a cambiar el precio. Puede que cambie lo que yo pueda comprar, pero no me va a cambiar el precio de lo que es el billete como tal. Ahora, cuando hablamos de no monetarios, activos no monetarios, pues podemos colocar que son como la maquinaria, que nos va a variar el precio porque va a tener una depreciación, nos va a cambiar el precio por la inflación que tenemos y pues el precio se va a actualizar, no va a ser el mismo que tenía desde un inicio. Cuando hablamos de pasivos, tenemos también pasivos monetarios y no monetarios, que ocurre exactamente lo mismo. Los pasivos monetarios son aquellos que no me van a cambiar el precio, van a seguir siendo exactamente el mismo precio que tenían desde un inicio, y los pasivos no monetarios pues van a ser aquellos que me van a cambiar y me van a actualizar su valor. Luego también tenemos el capital social. ¿Qué pasa esto? Yo tengo una empresa que es de accesorios. La formamos hace 2 años. El capital que yo invertí hace 2 años, en este momento no alcanzaría para comprar la mercancía que compré hace 2 años. O sea, ese capital, por así decirlo, pues ya no va a valer lo mismo. No es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer ahí? Ahí lo que se hace es que se actualiza el capital que invirtieron los socios en la compañía para llevarlo como un valor actual en este momento. Ahora también tenemos, en otro punto, los factor de corrección o factor de actualización. Ese factor, nosotros en clase lo llamamos factor de actualización, es un factor que nos va a ayudar a que el precio histórico que nosotros tenemos de nuestra partida lo podamos colocar a un valor actual. O sea, ¿cómo sé yo cuánto vale en este momento lo que yo compré hace 20 años o hace 2 años en mi empresa? Entonces, ¿cómo sé yo cuánto me va a costar una cadena ahorita si la compré hace 2 años? Pues bueno, eso es muy sencillo. Eso lo podemos hacer gracias a el INPC. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos una fórmula, bueno, yo lo considero como 2 fórmulas, yo la veo más fácil así. La primera es el INPC final, es decir, el INPC en donde nos encontramos actualmente, lo vamos a dividir con el INPC inicial, es decir, el INPC de hace 2 años o el INPC de hace 10 años, 20 años, cuando se creó la partida. Cuando se compró el artículo. El resultado de esto lo voy a multiplicar por el costo histórico. Y ahí vamos a tener el precio actual de el precio actual de lo que estamos sacando. Entonces, cuando vamos a querer, o sea, si yo quiero saber cuánto vale o cómo hago yo para cambiar el precio, que tengo que colocar algo que tampoco sea tan exagerado, sea algo equitativo, pues lo hacemos con la fórmula. El INPC final lo divido entre el INPC inicial y luego el resultado lo multiplico por el costo histórico. Ahora, tenemos que tener muy en cuenta, como lo dije al inicio, el INPC en el que estamos trabajando, el documento de PDF en donde nos encontramos, ya que este tiene que ser del 2007 para que pues estemos calculando de manera correcta, ya que, como sabemos, este se tiene que ir actualizando y se van a ir quitando ceros para que pues se pueda decir la cifra de una mejor manera, porque a veces, como son números tan grandes, estamos con una inflación que nunca para, las cifras van aumentando y va a llegar un momento en el que no vamos a saber pronunciar las cifras en las que estábamos, los números en los que estamos. Entonces es por eso que es importante que sepamos y estemos en el documento que es. Como conclusión, podemos decir que en estas 2 clases también hemos aprendido, bueno, por lo menos hoy en la clase que vimos, aprendimos que cuando vamos a sacar los inventarios tenemos que depender también de en qué empresa estamos trabajando. Si estamos trabajando en una empresa que es comercializadora, no va a ser igual que en una empresa que brinda un servicio, porque en los inventarios va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? En los inventarios vamos a tener
se manejan el inventario inicial, el inventario final. Pero si estamos trabajando en una empresa que es manufacturera, que crea un producto, que tiene una línea de creación, ahí vamos a trabajar con un nuevo inventario que se va a llamar inventario en proceso. Así que tenemos que sacar, por ejemplo, yo fabrico cadenas, tengo que sacar mi materia prima cuando tengo mi inventario inicial, mi inventario en proceso, que son aquellas cadenas que aún no se han terminado, aún que le faltó un dijecito, le faltó un brochecito, son las cadenas que me van a quedar en inventario en proceso, y ya al final el inventario terminado, que es cuando ya la cadena está lista. Ahí vamos a manejar 3 tipos de inventario. Ahora, cuando estamos trabajando o estamos hablando de una empresa que presta un servicio, vamos a trabajar con 10 tipos de inventario: el inventario inicial y el inventario final. Entre otras acotaciones, también podemos decir que los inventarios nos van a ayudar a saber si la empresa está funcionando de la manera correcta, si no hay un desvío de materia prima, porque todo tiene que ser muy contabilizado. Lo mismo que estaba en el inventario inicial debe ser lo mismo que pasó al inventario en proceso, y al finalizar, de alguna otra forma, debe ser el mismo que quedó en inventario terminado. Y obviamente tenemos que tener en cuenta aquellos artículos que se dañan, que no funcionaron porque venían dañados de fábrica, y pues descontarlos también, pues para que nuestro inventario nos dé exacto. Gracias.